Para algunos, lo mejor es estar casado. Otros prefieren estar solteros. Para algunos dicen que Dios prefiere algún tipo de personas, pero realmente, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Lo veremos hoy en esta lección de Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y como cada semana, les seamos bienvenidos a este interesante repaso e introducción de la lección de Escuela Sabática Joven. Muy bien, y para eso nos vamos a ayudar de algunos invitados que tenemos ahora. En primer lugar, tenemos a nuestro amigo Yerick Zambrano, que está allí, ¿verdad? Ya nos ha acompañado y queremos saludarlo en esta tarde. ¿Cómo estás, Yerick? Bien, bien, muchachos, agradecido de estar en esta lección, muy bendecido, ¿cierto? Y esperamos justamente que les pueda servir. Me encuentro en este momento en Iquique y estamos aquí en el invierno ya altiplánico. Muy bien, desde el norte entonces nos acompaña nuestro amigo Yerick. También ahora en la zona central tenemos a nuestro amigo Moisés Vélez. ¿Cómo está, Moisés? Un gusto, Jan. Encantado de acompañar en esta oportunidad también, esta lección. Y también saludamos que nos ven desde las redes. Ya estamos completamente en vivo con este nuevo sistema, ¿no? Esta nueva temporada de Inverse completamente en vivo. Muy bien, así estamos en vivo. Muy bien, y también tenemos a un pastor que ya nos ha acompañado varias veces, nuestro pastor Agustín Hermosilla. ¿Cómo se encuentra, pastor? Muy buenas tardes, Jan. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este programa especial nuevamente de Inver. Y aprovecho nuevamente de enviarle un saludo a mi distrito, ¿cierto? A nuestros jóvenes especialmente y a todos quienes nos están acompañando a esta hora. Muy bien, muchas gracias, pastor. Pero no lo vamos a soltar todavía porque le vamos a pedir que por favor pueda hacer la oración para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos clarifique estos textos acerca de la lección y también sobre todo para que guíe a los jóvenes en este camino que muchas veces tienen que enfrentar ya sea la soltería, el noviazgo o el casamiento. Por favor, pastor. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, a esta hora estamos ante ti, reconociendo nuestra humanidad, reconociendo nuestras limitaciones y pidiendo que mediante tu Santo Espíritu puedas darnos el entendimiento para lograr llevar a cabo esta lección y especialmente ver cuál es uno de los dos regalos maravillosos que tú nos has dado. Queremos que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros para honra y gloria tuya, no habiendo mérito en nosotros, sino en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿verdad? Como dijo el pastor, la lección de esta semana se llama Uno de dos regalos. Vamos a ver de qué se trata. Bien, pero en primer lugar vamos a pedirle a nuestro amigo Moisés que nos pueda leer Isaías 56, versos del 3 al 8, por favor. Con todo gusto, Jan. Le damos la palabra, pueden seguirnos también los que nos escuchan desde las redes. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, abracen mi pacto, yo les guardaré en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Dios bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, Moisés. Muy bien, entonces vamos a empezar con las preguntas. Y la primera es, hay una parte de la Biblia que está en Génesis capítulo 2, verso 18, ¿verdad? Que la citó mucho la lección, que dice, no es bueno que el hombre esté solo.
Pero hay otra que está allí en Primera de Corintios, capítulo 7:1, la primera parte, que dice, bueno sería al hombre no tocar mujer. Y pareciese que estos dos versos se contradijeran uno al otro. ¿Cómo entonces podríamos conciliar estos dos versos y esta aparente contradicción que tiene la Biblia? Muy bien, estos dos versos, ¿cierto? Nosotros en primer lugar tenemos que realizar un análisis del contexto a qué se está refiriendo. En el caso de Génesis, ¿cierto? Está hablando de la creación desde el momento que Dios, ¿cierto?, creó al hombre. Y esta declaración no es bueno, ¿cierto? Nos está diciendo que aún no está completada su obra creadora, que faltaba algo. Y en este aspecto, ¿cierto? Cuando dice no es bueno, resalta justamente su labor creadora. Faltaba algo que agregar. Y en el caso, ¿cierto?, de Corintio, el apóstol Pablo está escribiendo exclusivamente, ¿cierto?, a esta nación, ¿cierto?, que tenía una influencia muy marcada de los griegos. Por lo tanto, ellos creían en el escitismo, ¿cierto?, religioso, o en este caso, ¿cierto?, el dualismo, que son dos conceptos que nosotros debemos entenderlos como cristianos, como adventistas, para poder saber a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de esta situación. ¿Por qué? Para el griego, ¿cierto? Y los corintios, ¿cierto?, tenían esta influencia griega de la filosofía y de todo ello. Estaba hablando de este dualismo que separaba el cuerpo del alma. Entonces, cuando Dios dice no es bueno, está hablando de un ser completo, de un ser general, de un ser holísticamente completo. Y en este caso era el hombre. ¿Y a qué se refiere que no es bueno que esté solo? Que faltaba algo, ¿cierto? Y en este caso era su ayuda idónea. Amén. Amén, amén. Hay algo que me gustaría igual, justamente en la línea que está construyendo Pastor. Cuando hablamos justamente que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Debemos recordar el término y expandir el ayuda idónea, ya para poder entender quizás la base antes de saltar al tema de cómo se contradice o aparentemente se contradice, ¿no? Cuando habla de ayuda idónea, generalmente se menciona que eso depende, ¿cierto?, del hombre. Pero es muy interesante que otras Biblias traducen como socorro idóneo. Y quiero profundizar en eso. O socorro ideal. De hecho, se menciona también en algunos salmos de que este socorro, por ejemplo, hay un canto que nosotros siempre cantamos, mi socorro viene de Jehová, es el mismo término, ¿cierto? Y también hay otro salmo donde dice que Jehová es mi ayudador, y cuando uno va al hebreo también utiliza la palabra idóneo, ¿cierto? Mi ayudador idóneo. Entonces, cuando habla de la mujer, generalmente no se aprecia en la parte creativa que este socorro, que esta ayuda tiene que ver con un término de poder, de poderoso, de que venía a complementar no solamente como lo que le faltaba a Adán, sino que también venía a completar de una manera poderosa para el rescate. Ahora, cuando analizamos, ¿cierto?, el otro tema donde dice ahora acerca de las cosas que escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer, hay que recordar que Pablo siempre comienza como los discursos, como que da la sensación de que va para un lado, pero cuando empieza a hablar y a expandir, él lleva la idea, la profundiza y la lleva hacia otro lado. De hecho, habla que explica que no es bueno para el hombre tocar mujer, pero por causa, y aquí está hablando del problema muy individual que tenía Corintio, ¿cierto?, tenga cada uno su propia mujer, su propio marido. O sea, tenemos ahí un caso muy particular que tenemos que ir al contexto inmediato, y después en el versículo 6 agrega, y digo esto por concesión, o sea, por acuerdo, un consejo, no es un mandamiento, ¿cierto? Entonces ahí hay que bajar un poco
¿cómo armonizamos estos dos textos? Dice, quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo, ¿cierto? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno de una clase y otro de otra clase. Es decir, él está dando un consejo. Vamos a expandir probablemente en la escuela sabática cuando estemos conversando. No es un mandamiento, es un consejo, pero dice claramente que eso hablaba de que no todos tienen que tocar mujer. Es un don y no todos lo tienen, ¿ok? Y ahí contrapesamos y encontramos un equilibrio entre los dos. Oye, buenísimo. Creo que los dos han puesto directrices muy relevantes en cuanto a este punto, esta aparente contradicción. Es llamativo porque comentarista de esa sección de Génesis 2.18, Rashi, por ejemplo, lo más conocido, comenta de que el hecho de que Dios haya creado al hombre a su semejanza, lo creó con intelecto, ¿verdad? Con poder de razonar. Y no había nadie, al momento de cuando Adán era creado, en este planeta, con que Adán pudiese relacionarse, pudiese comunicarse. Están los animalitos. Solamente. Pero entonces, al crear a Eva, Adán tiene a alguien con quien relacionarse. Y es interesante porque Ellen White en este pasaje analiza y le da un giro interesante. No solamente el hecho de que el hombre esté solo en el sentido de la pareja conyugal. Por supuesto, es el contexto más inmediato, pero Ellen White lo amplía y también habla de la soledad como tal. O sea, Dios nos creó para estar en compañía. Ya sea que vivamos, no sé, con un primo, con un abuelito, abuelita, que hay muchas familias que están conformadas no solamente de esposo y esposa, hay familias que están de esa forma, ¿no? Ahora, es interesante porque 1 Corintios capítulo 7, si leemos el verso como comienza, Pablo está aludiendo que hay una carta que él quiere explicar, o algo que él quiere explicar y que, dice el comentario bíblico adventista, que no se sabe. O sea, no sabemos qué es la carta que se le da a Pablo, o cuál es la pregunta que se le da a Pablo para que responda. Porque él dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, o sea, Pablo está obviamente escribiendo a un caso muy puntual que lamentablemente no sabemos cuál es. Ahora, podemos saber por el contexto de que sin lugar a duda está hablando, como bien dice Yerick, de que hay un don, que es el don del celibato, y que es para algunos. Pero en ese mismo énfasis, él también comenta, en el versículo 2, por supuesto, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y sigue diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Este versículo 3, obviamente, habla de la intimidad sexual. En pocas palabras, que Pablo está hablando tanto, para algunos son llamados al celibato, pero otros son llamados a casarse. Y esto es completamente consono con Génesis 2.18. Es decir, no hay ninguna contradicción en estos dos textos. Simplemente algunos para casarse y otros para el celibato. Gracias. Me gustaría agregar algo, Jan, ya que lo tocó Moisés y da como ahí para escarbar un poco. Estamos viendo el contexto tal como dice Pablo, que está respondiendo a algo. Y el pastor construyó la imagen de que existía una dualidad griega que decía, cierto, que todo lo que era físico, corpóreo, es pecado y todo lo que es espiritual es santo, ¿cierto? Entonces, vemos dentro del texto justamente y podemos intuir que habían algunos que forzadamente querían mantenerse célibes, ¿ok? En celibato. Y que estaba generando problemas en la iglesia. Por lo visto, habían algunos líos. Entonces él dice, eso no es el don, ¿cierto? Si van a estar generando lío, cásense, tengan su propia mujer. Y los que tengan el don, eso sí, manténganse célibes. Y agregando al otro punto que es importante, la construcción de la imagen de Dios, tal como decía Moisés, no se puede mantener cuando hay uno, sino que tenía que haber más de uno para generar la imagen de Dios. Si nosotros entendemos que Dios es tan maravilloso, tan completo, tan profundo, ¿cierto? La imagen de Dios puede reproducirse solamente cuando hay más de uno, o si queremos ir más allá, cuando hay una sociedad a su imagen y semejanza. Y en esa sociedad se ven todas las riquezas, toda la, ¿cómo se dice? Somos distintos los unos de los otros y todos, si llegamos a esa imagen de Dios, podemos reflejar los distintos matices de Dios. Amén. Amén. Bien, Quizás me gustaría agregando un poquito, Sí, ya pasó, ¿cierto? ¿no? Antes que pasemos. Dale. Quizás agregando un poquito a lo que menciona Yerick, ¿cierto?
nosotros debemos recordar que él está respondiendo a esta pregunta que hace, ¿cierto?, en la introducción del libro de Corintios. Y esta introducción, ¿cierto?, nosotros la encontramos aquí en 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. O sea, había varios temas que a ellos les complicaba. Y uno de ellos, ¿cierto?, porque hasta el capítulo 6 habla de todas estas contiendas. Pero el capítulo 7 ya nos habla de qué cosa. Nos habla de la respuesta que se le está dando a esta situación. Buenísimo. Muy bien. Bueno, sobre lo que estaba hablando Jerry, que el tema de la imagen de Dios. Podemos, bueno, Jerry decía que no se podía, según lo que él lee, y bueno, yendo de hecho a Génesis capítulo 1, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, siendo solteros, ¿podríamos reflejar la imagen de Dios? Jerry ahí ya dio su opinión. ¿Qué piensa Moisés? ¿Qué piensa Pastor? Adelante, pastor. Ya, dale Moisés, Pastor ahí Ok. está. O sea, es que en efecto, cuando el hombre es puesto en el Edén, es puesto para que pudiese crecer en gracia con Dios. El plan original es para que tanto el hombre como la mujer crezcan para con Dios. Por supuesto, Dios permite el hogar cristiano para que juntos puedan crecer en comunión con Dios. Pero el hecho de estar casado o no casado, igual Dios me llama a crecer con Él, a crecer junto con Él, porque esa fue la razón por la cual Dios me permitió nacer. Y me gustaría aprovechar de mencionar porque, en efecto, hay hogares que no necesariamente son esposo y esposa. Hay hogares que están formados por primos, hermanos, otros están con sus abuelitos, etcétera. Igual, este es un hogar cristiano a pesar que no sea una pareja conyugal. Por supuesto, obviamente estoy hablando en términos de Dios, varón y hembra, por si acaso se me malinterpretan. Pero en esa énfasis, sin duda alguna, pueden crecer en gracia para Dios con los hombres, porque para eso fuimos llamados. Y con relación a ello mismo, ¿cierto? Hay que mencionar que en este caso, no el hombre fue hecho imagen de Dios, sino los dos. No están por separados. Entonces son un conjunto. Y este conjunto, ¿cierto? Dice el Señor lo siguiente en el libro de Efesios, capítulo 5, ¿cierto? Dice lo siguiente, el verso 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su mujer y a su madre, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Mire, aquí hace, ¿cierto?, una ilustración de lo que es Dios, de lo que en este caso Cristo viene a ser y la iglesia. Hace este juego, ¿cierto?, que utiliza en esta imagen de Dios. La imagen de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios tanto el hombre como la mujer son importantes. Y en este caso él representa al marido y la iglesia representa a la mujer. Amén. Hay una cosa que igual dentro de la lección también apunta, ¿cierto?, a los solteros. Y no puedo dejarlo pasar porque hemos hablado quizás hasta mucho del matrimonio. Y dice, pero bueno, yo estoy soltero, ¿qué puedo hacer, cierto? Entonces, dentro de Isaías 56:5 me gustaría expandir un poco esa parte. Dice, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros. Pongan atención a esto, me encantó esta parte. Un nombre mejor que el de hijos e hijas, ¿ok? Hay que entender en el contexto hebreo que la manera de perpetuar la familia, de tener un nombre, de mantenerse en el tiempo, era teniendo hijos e hijas, ¿cierto? Es como decimos hoy en día, para que se mantenga el apellido. Eso se utiliza hasta el día de hoy, ¿cierto? Y entonces, ahora podemos hacer una referencia con... Dice, ¿cómo es que te voy a dar un nombre? ¿Ya? Mejor que si tú tuvieras hijos e hijas, ¿ya? Que se mantengan en el tiempo. Apocalipsis 2, capítulo 17 dice
El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia, ¿cierto? Al que venza le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y esculpida en la piedra un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Es decir, aquí está uniéndose una parte de Isaías con Apocalipsis diciendo el Señor te va a dar un nombre, te va a dar una herencia y ese nombre nuevo lo vas a conocer. Tú vas a ser mejor que tener hijos porque tú vas a estar con Jesús en su santo templo para siempre. Entonces aquellos que dicen no puedo tener hijos o no me he casado, dice bueno, hay una promesa que es mejor, ¿cierto? Que es la salvación, estar con Jesús. Y ahí va a estar ese nombre para siempre. Claro, y además, ¿cierto? Quizás agregar un tema que es tan importante como es la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Esta imagen de Dios, ¿cierto? Es la copia, es la representación que Dios hace de sí mismo. Pero también agrega algo más. Les agrega un sexo, ¿cierto? Varón y hembra. Miren qué importante, ¿cierto? Varón y hembra los creó. O sea, ¿qué me está diciendo con esto? Que para Dios, tanto el hombre como la mujer cumplen un rol fundamental, un rol sumamente importante, y también esto expresa el carácter que Dios tiene. Por supuesto, me gustaría agregar algo interesante, ¿no? Que cuando vemos en el Apocalipsis la adoración angelical, junto con la corte celeste, en Apocalipsis 4 y 5 se une los hombres. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que Dios creó a la humanidad en el Edén para que también se unieran a la adoración celestial. Y esto es interesante. Ellen White también magistralmente une esta guía, dice, en el Ministerio de la Curación. Cristo había dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio para formar familias cuyos miembros, coronados de honor, fueran reconocidos miembros de la familia celestial. Para esto es el hogar cristiano. Por eso, cuando usted esté en su culto familiar, recuerde de que está participando de una adoración celestial. Para eso Dios nos creó y para eso Dios permitió el casamiento. Así es, muy bien, muchas gracias. Bueno, hablando de este tema de la perfección del carácter, ser casado o estar soltero, según el tema de adventista que tenemos como santuario, ¿es un prerequisito para lograr este crecimiento en el carácter o no es necesario? ¿Qué piensan ustedes? Porque efectivamente hemos abordado el tema de que Dios llama a toda la humanidad para que en Cristo Jesús seamos semejantes a Él. Reflejemos su carácter, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Vemos que en la congregación, de hecho el texto base de Isaías 56 llama a un grupo en particular. En específico, versículo 3 habla de los eunucos. Sé que lo verdad, probablemente lo veremos a fondo, pero a ver, quiero comentar que a los eunucos, algunos eran castrados y por lo tanto no podían procrear. Y en algunos casos se sentían, por supuesto, inmiscuidos por lo que comenta Eric. Para ello era importante, demasiado importante tener hijos. De hecho, la Mishnah, en el Tratado 6, considera que aquellos que no podían, que no se casaban, eran básicamente como no participantes de la asamblea de Dios. O sea, para un judío, la mente judía, era importante casarse. Ahora, como lo comentó el pastor, para los griegos, algunos decían, no me quiero casar porque eso es malo. O sea, estaban las dos vertientes, ¿no? Pero en todo caso, en el llamado que hacen a Isaías, hay un llamado a asistir a todos. No importa si estaba soltero, si estaba casado, si tienes, no sé, 10 hijos o uno solo o 0, no importa. Dios nos llama a todos a que congregarnos a Jehová y nos llama a todos a ser parte del templo de Dios. Amén. Sí, pastor. Además, ¿cierto? Agregar que el casarse hoy en día es un tema que trae muchas complejidades. ¿Por qué? Incluso, ¿cierto? Dentro del cristianismo, no sé si ustedes han escuchado, bueno, yo me voy a casar para probar cómo resulta. Y se olvidan que el mandato del casamiento es para toda la vida. Por lo tanto, ¿cierto? Este mandato divino, aquí en la época de Pablo, no se estaba cumpliendo. Y hoy en día
nosotros también vemos que no se está cumpliendo, porque el problema de los corintios, ¿cierto? Era un puerto, nosotros debemos recordar que era un puerto. ¿Y los puertos por qué son reconocidos? Por la promiscuidad, ¿cierto? Entonces, esa influencia que tenían los del puerto había entrado a la iglesia, y en varios otros temas nosotros vemos relacionado a esto. Incluso había un dicho de ellos que decía, en vez de decir vamos a pecar, decían vamos a corintiar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, y mira lo que dice el verso número 6 con relación a ello. Pero esto dice el apóstol Pablo, pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno dice a la verdad de un modo y el otro del otro. Entonces, cuando hace esta aclaración el apóstol Pablo, ¿cierto? Justamente está hablando de que si estás soltero, que sea por gozo y alegría, porque tú decidiste y quieres tener una relación especial con Dios. Pero si estás casado, que sea para honrar y glorificar a Dios también, y no para hacer de esto, ¿cierto?, un medio por el cual satisfacer tus necesidades fisiológicas, como es la relación sexual. Entonces, en este aspecto, Dios, ¿cierto?, le está mostrando por intermedio del apóstol Pablo lo que debía el pueblo realizar. Amén. Tomando el hilo que deja el pastor, quizás, y después volver de nuevo al santuario, es muy interesante uno de los textos que está tomado en la lección, que es Mateo 19:12. ¿Ok? Dice, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, ¿cierto? Nos habla de 3 factores. Hay personas que pueden nacer genéticamente así, con problemas, ¿cierto? Hay personas que han sufrido, en el caso de, por ejemplo, de Daniel, ¿cierto? Ahí tenemos un caso, podemos quizás un accidente, podemos tomar un montón de factores que podrían quedar ahí, ¿cierto? Que es después del nacimiento. Y después dice, eunucos por causa del reino de los cielos, ¿ok? Esta parte del reino de los cielos lo voy a expandir, yo creo, en otra pregunta. Pero lo que me llama la atención es, dice, el que sea capaz de eso, que lo sea. O sea, vuelve a repetir Jesús. Muchas veces nos quedamos como con toda la frase, pero no vemos esa pequeña frase. Dice, el que puede, que lo sea. Es decir, vuelve a mencionar exactamente lo mismo que Pablo, ¿ok? Y ahora trayéndolo desde la perspectiva del santuario. Hay una parte que cuando dice, y lo estábamos viendo, si no me equivoco, lo vimos cuando estudiamos lo del pacto, ¿cierto? Cuando cerramos la invitación. Cuando habla de, vosotros sois los pámpanos, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Él estaba diciendo, estáis completos en mí, ¿ok? Entonces, el camino del santuario nos expresa exactamente lo mismo. Si lo vemos y lo traemos ahora a Adán, a la realidad del Génesis después del pecado, ellos fueron creados completos como la imagen de Dios, ojo, pero cuando pecaron, dice que perdieron la inocencia, veíamos la semana pasada que se avergonzaron, llegó la culpa y después entró el conflicto, cuando uno ve el orden que aparece ahí en Génesis, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque perdieron la imagen moral de Dios. Y la solución del cielo es exactamente lo que se presenta en el santuario. Dice, ¿cómo Dios soluciona el problema que aparece en Génesis? Presenta al cordero expiatorio, ¿cierto? Y en el cordero expiatorio son vestidos con la piel, ¿cierto?, del ropaje del cordero, y también son perdonados en la sangre del cordero, y entonces Adán y Eva recuperan lo que habían perdido, la imagen de Dios. En otras palabras, ahora lo traemos al santuario. Cuando presentamos a Jesús como el don más hermoso que nos ha sido entregado, somos completos en Él, y solo en Él podemos desarrollar el carácter. Obviamente, la pareja nos va a ayudar, ¿cierto? Cordón de 3 dobleces, ¿cierto? Dice, no se rompe tan fácil. Pero
no está exento ese poder de poder desarrollar la imagen de Dios si es que no te casas, ¿ok? Va a ser más fácil en algunas áreas, ¿ok? Así como también solteros va a ser más fácil en otras áreas, ¿ok? Pero en Cristo estamos completos. Gracias. Amén. Muy bien. Ahora, según, bueno, acá citaron recién a Mateo 19, ¿ya? Y si lo complementamos con ahí Isaías 56, que lo estábamos viendo, ¿hay alguna aparente ventaja que se puede tener al estar soltero? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en este caso, ¿cierto? La ventaja del apóstol Pablo, podríamos decir que no tenía que rendirle cuentas a nadie cuando salía a hacer obra misionera. Entonces le era mucho más fácil predicar el evangelio, trasladarse de un lugar a otro, porque en este aspecto, ¿cierto? Una persona soltera, generalmente se piden misioneros solteros para ir a misionar a otros países, porque una persona casada tiene otras ¿Responsabilidades? responsabilidades, exactamente. Tiene que dividirse. Y en el caso del soltero, ¿cierto? Puede dedicarse al discipulado por completo, sabiendo que el tiempo que está trabajando es corto y que debemos predicar a Cristo y que Cristo regrese pronto. Me gustaría leer el texto de 19, dice 19:12. Porque hay eunucos de nacimiento, hay eunucos hechos así por los hombres, y otros se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda hacer esto, que lo acepte. O sea, fíjense que aquí hay un principio buenísimo. O sea, Jesús está diciendo unas cosas. Hay tres grupos. Un grupo que es eunuco, como dijo Jerry, pero hay un grupo que decide hacerlo. Ahora, es llamativo porque el que decide hacerlo es por el reino de los cielos. ¿Qué punto importante es este? Yo creo que este el punto es como el neurálgico de la lección. ¿Por qué? Muchos dicen, mira, no, yo voy a estar siempre soltero. ¿Por qué? Porque tuve una novia y me dejó. Tuve una novia y me volvió a dejar. O sea, nadie me quiere. Igual las mujeres, no consigo el hombre ideal. En efecto, lo que está diciendo Jesús en este texto es que aquel que se entrega a la obra, como bien dicho el pastor, obviamente casado tiene más responsabilidades, no va a dedicar tiempo a tener amoríos porque va a estar concentrado en ello. Ahora, si en efecto una persona quiere tener una amistad bonita con alguien, siente una atracción bonita de cortejo con alguien, por supuesto, no es llamado al celibato. Y ahora, ¿qué ventaja hay? Realmente ninguna. Por supuesto, ambos son llamados a prestar servicio al Señor. Pero creo que el tema del noviazgo y el tema del matrimonio, el tema de la soltería, parte del punto de aceptar si realmente creemos y aceptamos a Jesús como aquel a quienes dio su vida por nosotros, y si realmente creemos que Él desea restaurar su imagen, cuerpo, alma y mente en nosotros. Conociendo esto, si yo estoy soltero y decido mantener un hogar, sabiendo que deseo mantener siempre aferrado a Cristo Jesús, yo buscar a alguien que permita que mi vida, o sea, cuando me case, mi pareja también tenga ese amor por Jesús. Ya sea el soltero, si decide no casarse, pero entonces que se entregue realmente la obra del Evangelio. Entonces, básicamente, ese sería mi comentario. Gracias. Hay algo que me gustaría agregar ahí. Reflexionando un poco esto mientras escuchaba aquí en los panelistas, el principio de la ayuda idónea dentro del Edén, cuando uno lo profundiza, es que estaban ciertos los animales, estaba Dios, y Adán iba a amar a Dios como quien ama a alguien superior, ¿cierto? Agradecimiento por la creación. A los animales inferiores los va a amar con compasión, como quien ama a alguien inferior. De hecho, ¿quién no ama a un pollito, un gatito recién nacido, ¿cierto? Un perrito, y dan ganas de tomarlo, abrazarlo? Pero Adán necesitaba un prójimo igual a él para amarlo, no hacia arriba, no hacia abajo, sino de igual, para que fuera una elección, liberar el poder amar, ¿ok? Teniendo esto en claro, de que el principio para que la imagen de Dios sea completa es que pueda amar, ¿ok? Como Él ama,
Y esa era la función también que venía a cumplir Eva como complemento, iba a recibir ese amor de Adán. Debemos entender de que, y aquí les pongo esto a los jóvenes, muchas veces los jóvenes, como dice Moisés, tienen problemas, dicen, no me quiero casar, no quiero tener problemas, no quiero tener a alguien que me mande, ¿cierto? No tengo que tener responsabilidades. Y es una manera egoísta de verlo, ¿ok? Pero yo les digo esta manera. Si tú tienes una pareja, vas a tener que amar a tu prójimo, que es tu primera pareja, o sea, que es tu pareja, como Jesús te amó a ti. Eso es lo que dice el mandamiento. Ama a tu prójimo como yo los he amado. Ya, antes de irse al cielo, ¿cierto? A la crucifixión, ese es el mandamiento que dijo Jesús. Por lo tanto, si tú no te vas a casar y dices, no, yo tengo el don, ¿cierto? Quiero entregarme al Evangelio, vas a tener que amar a la congregación, a la iglesia, a tu prójimo, tal como Jesús los amó. Entonces, pongan en una balanza, muchachos. Algunos dicen, no, esto es más fácil. Bueno, yo creo que es más fácil amar al cónyuge como Jesús y vas a desarrollarlo más fácil ahí. ¿Cierto? Dicen, no, lo otro es más fácil. No. Si tú no tienes ese cónyuge, vas a tener que amar con el mismo amor a la iglesia. Ok, y no digo que no se pueda. Jesús dice, es un don. Hay personas que tienen ese don de entregarse por el servicio, de entregarse al prójimo. Pero es exactamente la misma norma. Estés casado o no estés casado. Tienes que amar como Jesús nos amó. Y por tanto, obviamente, hay algunas cosas técnicas como acabamos de hablar, de que vas a poder salir quizás llegar más tarde, poder moverte, ¿cierto? De hecho, los mismos discípulos, cuando expandieron el Evangelio, tuvieron que tomar estas decisiones, pero si lo vemos desde el punto de vista del corazón, implica el mismo sacrificio. Tienes que desprenderte del egoísmo y aprender a amar para poder reflejar la imagen de Jesús. Así es, Jerry. Mira, el espíritu de profecía dice lo siguiente con relación a ello. Una de las señales de nuestro tiempo, como fue en los días de Noé, dice, es la pasión imprudente y los casamientos apresurados. Satanás está en todo esto. Si Pablo pudo permanecer solo y recomendó a otros lo propio para que pudieran permanecer totalmente en el Señor, ¿por qué no mantenernos como Él se mantuvo? Entonces, si Cristo realizó la primera boda en el Edén, en el jardín, y en este caso, ¿cierto?, realiza la primera boda, su primer milagro, ¿en dónde fue? En una boda, ¿cierto? En una boda. Esto requiere, ¿cierto?, la importancia que tiene este mandato. No es bueno que el hombre esté solo. Y en este aspecto, ¿cierto?, Dios nos pide que si nosotros, ya sea estemos solos o estemos casados, ¿cierto?, tal como nuevamente lo vuelve a repetir en el capítulo 10, el verso 31. Si coméis, bebéis o estáis casados, hacedlo para la gloria de Dios. Así es, completamente. Todo tiene que ver aquí, el aspecto es con qué fin yo hago las cosas. Si yo me voy a casar, tengo que entregarme por completo a mi esposa. De hecho, el mismo Pablo dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el amor que tú le tienes que dar a tu mujer es un amor, pero el mismo amor infinito. Y como decía Jerry, si vas a permanecer soltero, tienes que tener el mismo amor de Cristo por los demás. O sea, si lo que vas a hacer, lo vas a hacer por egoísmo, ojo, ahí ya tienes que tener cuidado. ¿Cuál es tu motivación para quedar soltero? ¿Es por ser un motivo egoísta? ¿O por qué también te vas a casar? ¿Porque yo quiero ser feliz? Ojo, ahí hay que tener cuidado en la motivación que yo voy a tener. Si voy a casarme por entregar amor, o voy a casarme por egoísmo, o voy a permanecer soltero por amor o por egoísmo. Mucho cuidado con el aspecto en cómo yo lo voy a tomar, ¿ya? Y con respecto ahora ya, la última pregunta, vamos también más o menos, va hacia el mismo lado. ¿Hay algún fundamento bíblico que me diga que existe una espiritualidad diferente al estar casado o al estar soltero? Yarek, rompe. Okay. Sí, estoy pensando Mire, mira, la manera más fácil
quizás voy a saltar, como se dice, de la temática. Pero quisiera que pudiéramos observar 1 Corintios 7 del 26 en adelante, pero no lo pensemos hacia atrás. Pensémoslo hacia el futuro, ¿ok? Dice, pienso entonces que esto es bueno, cuando él está hablando de la soltería y lo que está presentando, ¿no? A causa de la aflicción presente. Ok, cuando Pablo empieza a hablar esto, es porque los judíos, tenemos que recordar, la destrucción del templo, empiezan a haber persecuciones, no son bien aceptados, a él lo apiedraron, o sea, pasaron muchas cosas, y en el contexto que habla Pablo, va aumentando la persecución en la iglesia. Nosotros tenemos que llegar hasta el tiempo de Nerón, ¿cierto?, donde estaban en el circo, para entender este término, a causa de la aflicción presente, que hará bien al hombre en quedarse como está, debido a todo lo que iba a padecer el cristianismo, y que padeceremos en el futuro, mejor quedarnos como está. Estás casado, mira la visión que pone él, es interesante. No procures la separación, ¿ok? Si estás casado. Si estás libre, no busques mujer, ¿ok? Pero también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no pecó. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, es decir, preocupaciones. Voy a poner esto personal. Cuando yo llego tarde, mi esposa se preocupa. Imagínense que estamos en medio de la persecución y el esposo no llega. Cuando hablamos de la aflicción de la carne, todo lo resumimos muchas veces con el sexo. Pero yo llego tarde, mi esposa se preocupa, se aflige en su carne, se preocupa por mí. ¿Dónde estará mi esposo? ¿Se dan cuenta? Y en el tiempo del futuro podríamos proyectarlo. Y yo os lo quisiera evitar. Quisiera evitar que hubieran todos estos problemas, estas aflicciones, dolores. Dice, por esto digo, mis hermanos, y pongamos atención a esto, el Señor le dé sabiduría a los jóvenes, en qué tiempo estamos viviendo y cuándo sea el momento en que podemos volver a aplicar este principio. El tiempo se ha acortado para que los que tienen mujer sea como si no la tuvieran. Y los que la tienen, ¿cierto?, como si no la tuvieran. Es decir, estamos llegando en un punto de la historia donde tengo que ver, si yo estoy casado, no puedo arrobarme en el casamiento sin pensar en la iglesia, en la misión, en algo más. Y tengo que también hacer un poquito como que yo estuviera soltero. Y si estoy soltero, tampoco es que tengo la vida libre, no le doy responsabilidad ni respuestas a nadie. Tengo que tomar responsabilidades y hacer también como si estuviera casado. Los tiempos exigen entonces que nos comprometamos con algo primordial: concluir la obra en esta generación. Amén. Orígenes, el padre de la iglesia en el siglo III, ¿cierto? Él, a causa de sus pensamientos sensuales, ¿qué es lo que hizo? Dice la historia, ¿cierto?, que él se castró. ¿Para qué? Para poder servir de mejor forma a Dios. Eso es entrega. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 1, el verso número 10. ¿Acaso dice, ahora busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía dice agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando nosotros vemos esto, ¿cierto?, nosotros tenemos que pensar, ¿la decisión que estoy tomando va a agradar a Dios? ¿Me va a hacer feliz? ¿Por qué? Un cristiano feliz es un cristiano que adora de mejor forma. Y en este aspecto, ¿cierto?, nosotros tenemos que hacer todo para agradar a Dios y no agradar a los hombres. Y si me he de mantener soltero, que sea para agradar a Dios, para honrar a Dios, para que mi vida espiritual esté en una estrecha armonía con lo que Él anhela de mí, y para que de esta forma tenga mejores argumentos para mostrar a Cristo, este siervo sufriente que vino a rescatar, ¿cierto?, a toda la humanidad. Amén. O sea, creo que esa última pregunta es demasiado desafiante, porque primero habría que hablar también de la manera que se ve noviazgo hoy en día. Hoy en día se ve el noviazgo
también se ve el amor y el romanticismo de una forma muy alejada de las escrituras. Entendemos el amor básicamente como solamente caricias, muestras de caricia. Yo quiero un novio para que me consienta, para que me haga un besito, para que bueno, novia, no, pero que bien entendido la idea. En todo caso, lo que nos dice la Biblia es que el amor que nos habla Dios es un amor completamente desinteresado. En la palabra bíblica que siempre es ahava, completamente desinteresado. Un amor que lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, el amor hacia el prójimo emana y, por supuesto, va a nacer el amor familiar y el amor al final de pareja. ¿Qué sucede? Si tenemos claro la relación que Dios quiere establecer en el hogar cristiano, que Dios quiere realmente reflejar su carácter en cada uno de sus hijos, cuando estemos en la etapa de soltería, vamos a dejar los planes en manos de Dios para que Él sea quien dirija y quien elija nuestra pareja para ir juntos al cielo. Esa es la razón por la cual uno escoge pareja. No para que una parejita, vamos a, no sé, para probar, vamos a ver qué pasa, si no va bien. Esa visión del noviazgo es muy, bueno, no sé qué palabra usarla, pero quizás se queda extremadamente corta con la importancia que tiene tanto el matrimonio como el noviazgo. Y ojo, Helen White es muy tajante al decir que el noviazgo es para casarse. Para eso es el noviazgo, para casarse. Y que en efecto la gente puede tener, lo llama amiguitos especiales. Y en resumidas cuentas, creo que esta diferencia entre soltería y casamiento parte de entender muy bien el amor que hay en Dios y las bases que Él desea establecer para que podamos tener hogares cristianos felices y hogares cristianos que estén juntos allá en la plata celeste. Muy bien, ya hemos llegado casi al final de este programa, pero antes siempre queremos dejar que cada uno de nuestros panelistas le dejen allí lo que más les gustó, el consejo que más les recalcó de esta lección hacia los jóvenes. ¿Qué es lo que a ustedes más les llamó la atención de la escritura? Por favor, que puedan comenzar allí a los jóvenes que están detrás de las pantallas. Pastor. Muy bien. Una de las cosas, ¿cierto?, de esta lección que es importante que podamos entender es que ya sea que estemos casados, como felizmente lo estoy, ¿cierto?, o estén solteros, pero que sean felices, pero que sobre todo, ¿cierto?, sirvan al Señor. Y quiero dejarles este pensamiento del apóstol Pablo, ¿cierto?, que le contesta a los corintios. El verso 32 en adelante dice, del capítulo 7, quisiera pues que estuviera en sí congojas. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay, dice asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor para ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto, dice, lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El llamado final que el apóstol Pablo hace de toda esta discusión, ¿cierto?, es que amen al Señor. Y en este caso, ¿cierto?, es mi deseo que si voy a optar por la soltería, que sea para amar al Señor de mejor forma, para honrarlo y glorificarlo en mi vida, y no para agradarme a mí mismo y para ostentar, no, yo tengo el don del celibato. No, que sea para honrar y glorificar al Señor. Amén. Me gustaría acá robar las ideas que Catalina escribió en el chat, pero si te casas o no, la preparación debería ser la misma, importante eso. Y Andrea Barrancas, no es una soltería egoísta, es una soltería, en este caso, dedicada al servicio, es un don de Dios para engrandecimiento de su obra. Vale, comentario muy importante. Bueno, yo creo que estamos haciendo trampa porque todo lo que estamos casualmente en esta oportunidad estamos casados y estamos hablando de la soltería.
Pero sinceramente, me hubiese encantado conocer este tema mucho antes, porque tuve muchos errores durante la soltería, demasiados errores. Pero gracias al Señor, que Dios con su gracia todo lo puede, y me dio la dicha de tener una esposa maravillosa, y tenemos un hogar cristiano. Yo los insto a que sigamos estudiando el tema, que sintamos el amor de Dios, y ese amor de Dios nos va a motivar a querer reflejar a Cristo, ya sea en la iglesia, en todo lugar, y en especial en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, o futuro cónyuge. Ok, algo que me gustaría comentar para cerrar, quizás desde mi experiencia, hablar algo práctico. Cuando yo tenía 20 años, había dicho exactamente lo que hablábamos acá. No me quiero casar, ¿ok? Y hablaba, no, quiero ser como Pablo y le voy a pedir al Señor el don, ¿cierto? Pero finalmente fue una vida egoísta, ¿ok? Y era porque tenía también una mala comprensión de la soltería. Gracias al Señor, estuve en un lugar donde pude ver también el matrimonio bien usado, ¿cierto? Para la gloria del Señor. Y en este proceso el Señor me hizo cambiar esta visión y me envió finalmente a una persona conforme a su corazón, que fue ayuda idónea, socorros, en toda su totalidad, socorro para el momento en que yo estaba viviendo, y me ha ayudado a crecer en la gracia del Señor. ¿A qué quiero llegar con todo esto, muchachos? Muchas veces, por esta complejidad del matrimonio, sacas por excusa la soltería para no hacer un proceso de crecimiento del carácter, ¿ok? Si tú vas a entregarte para el Señor, que sea con todo tu corazón, para que ese amor que estaba destinado a una pareja se destine a la iglesia, porque vas a tener que amar mucho más. Pero si es solamente una excusa, te va a hacer de lazo y finalmente te vas a tropezar y te vas a caer. Y también puedes seguir el otro plan. Cualquiera de los dos planes que hay para tu vida, ambos tienes que estar completamente convencido y siguiendo a Cristo Jesús. Lo importante es que sepas que en el Cordero tú estás completo y que Él no te va a abandonar en ninguno de los dos caminos. Amén. Amén. Le damos entonces muchas gracias a los panelistas que participaron acá. A quienes estén allí en nuestras redes sociales, les invitamos a que puedan poner ahí sus preguntas, si tienen alguna, para que nuestros panelistas la puedan responder. Vamos a ir a la primera pregunta, que dice así: ¿puedo estar de novio sin tener la intención de casarme? ¿Qué piensan ustedes? Por mientras que nuestros panelistas responden, por favor, si tienen alguna duda allí en las redes sociales, pueden hacerla por mientras nuestros panelistas responden acá. Y ahí la vamos a ir leyendo y contestando. No sé quién quiere comenzar. Jerry, ya. No, cerrar como mejor respuesta. Siguiente. No. Por orden alfabético. Agustín Hermosín. Miren, yo estuve justamente en los dos extremos, ¿ya? Y puedo decir de que un noviazgo que no tiene como fin el casamiento es destrucción para las dos personas. Así llanamente, es destrucción, tentación de la carne, finalmente te pones en una situación donde no estás, no debieras estar, empiezas a responder a la persona como si estuvieras casado, ¿cierto? Te piden cuenta, como dicen acá en Chile, te paquean, tienes que marcar tarjeta, pero finalmente son ese tipo de relaciones que empiezan a volverse con el tiempo tóxicas. De hecho, la hermana White inclusive recomienda que las relaciones, ¿cierto?, no debieran ser tan largas, ¿ya? Por exactamente lo mismo. Yo creo que el pastor pudiera dar mucho consejo en ese sentido y le ha tocado dar a jóvenes. Pero por su bien, muchachos. Si no hay una perspectiva de poder formar un hogar, de avanzar en el temor del Señor, no jueguen en algo, porque en el peor de los casos, si no pasa nada de lo que yo le he contado, lo peor que hay es un corazón partido. Moisés, pastor, quizás pastor pueda hablar de alguna experiencia. Mira, justamente estoy por entrar, ¿cierto? Saliendo de aquí, entro a una charla matrimonial o prematrimonial, ¿cierto? Dos muchachos que están con el anhelo, el deseo de casarse,
Y una de las cosas, ¿cierto?, que yo primero pregunto cuando me toca hacer charlas, ¿están seguros que quieren casarse? Porque si tienen que arrepentirse, es ahora. Después, no hay posibilidad. Estando casados, ¿cierto?, el Señor dice que es para toda la vida. Entonces, en ese aspecto, yo le preguntaría, no sé quién hace la pregunta, ¿cierto? Pero yo le preguntaría, ¿ella estaría en la iglesia sin querer ir al cielo? Y yo creo, ¿cierto?, que ella respondería, no, yo estoy en la iglesia porque quiero ir al cielo. Entonces, si ella está de novia, ¿cierto?, es obviamente porque quiere casarse. Y si la otra persona no lo quiere, o sea, es una persona que no tiene intenciones serias, y por lo tanto, ¿cierto?, no es una relación provechosa que realmente va a llegar a buen término. Sí, mira. Por supuesto, el pastor con experiencia en pareja, obviamente, el comentario más despecho, yo solamente agregaría un poquito, leer 1 Corintios 7:9, cuando habla la famosa cita del que se casen para que no se quemen, pero primero la frase clave, por así decirlo, es dominio propio, el dominio propio. ¿Y qué pasa? Las relaciones largas también, o la noviazgo, que no van para matrimonio, obviamente la tendencia es que se alarguen. ¿Y qué pasa? Dominio propio. Pueden caer, o sea, dicho, Satanás obviamente los va a tentar, porque por eso es el adversario de las almas. O sea, en efecto, la idea del noviazgo es para que juntos puedan casarse y que en el matrimonio se pueda experimentar la vida, bueno, voy a decirlo, obviamente es un programa ya para chamos, la vida sexual pura en lo que el Señor lo ha permitido, ¿no? Pero si permitimos incluso que los pensamientos lascivos, incluso los besos apasionados, se convierten en pecado, imagínate, porque eso la Biblia lo condena, obviamente se pensaría 2 veces al momento de tener una relación que no va a algo serio, ¿no? A formar un hogar cristiano. Así es. Muchas gracias a cada uno de los panelistas, Pastor Agustín, Jerry, ahí Moisés, ¿verdad? Por todos estos tremendos aportes. Yo, la verdad, hubiese estado fascinado si en mi juventud me hubiesen dado todos estos consejos. De verdad, me hubiese equivocado tan poco en comparación, pero bueno, a los que están ahí mirando, aprovechen todo esto, estos consejos que se les dan, esta lección y síganla estudiándola. Sigan compartiendo ahí en su grupo pequeño, conversen con sus pastores, conversen con sus maestros. Y le invitamos para que también nos siga viendo en la próxima lección de Inverse. Pónganle like aquí al canal, compártanlo, porque esto les va a servir no solamente a ustedes, sino a muchos de los que van a ver este programa. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Que el Señor les bendiga y le dejamos un gran abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Chao, chao. Chao, chao.